pero para que triunfaran en Kickstarter tenían que ser de este tipo y con esta calidad. En este video vamos a hablar acerca de cómo Kickstarter ha afectado a la industria de los juegos de mesa. Escuchando el podcast de Board Game Insider, que es de Ignacy Trzewiczek y Stephen Buonocore, que son respectivamente el director general de Portal Games y exdirector de Stronghold Games, en el cual hablan de la industria de los juegos de mesa, estuvieron discutiendo Kickstarter y cómo había cambiado a la industria de los juegos de mesa. No quizás directamente, más bien entre líneas estaban hablando de eso e incluso discutían un poco acerca de las afectaciones que podía haber tenido para la industria a largo y mediano plazo. Y quizás hasta yo leyendo entre líneas, pero a veces parecía o sonaba a modo de queja. Tan siquiera para Ignacy, aunque Ignacy es bastante quejumbroso. Un saludo, Ignacy, te queremos mucho. Lo que sí es que ese podcast me inspiró para hablar acerca de cómo Kickstarter ha afectado a la industria de los juegos de mesa. Entonces, en este video vamos a hacer eso y vamos, o tan siquiera desde mi punto de vista, pude distinguir tres maneras en las que Kickstarter está afectando negativamente al mundo de los juegos de mesa. Pero, antes de eso, vamos a hablar un poquito acerca de qué es Kickstarter, por si no saben qué es Kickstarter o ese tipo de plataformas, y de cómo se usa Kickstarter y ese tipo de plataformas en el mundo de los juegos de mesa. Si ya saben eso, váyanse a la sección en la que ya hablamos de cómo nos está afectando, y si no, de todas maneras les recomiendo que le den un vistazo a esto. Así que primero hablemos de qué es Kickstarter. Kickstarter nace en 2008 y es una plataforma que tiene como misión, según ellos, el ayudar a dar vida a los proyectos creativos. ¿Cómo lo hacen? A través de un esquema que ellos le llaman financiación en masa o micromecenazgo. ¿Cómo funciona? Bueno, pues recordemos que un mecenas era una persona que normalmente rica, que le daba el dinero como un sueldo a un artista para que pudiera crear sus cosas y ellos normalmente recibían algún beneficio como pues tener los derechos sobre alguna de sus obras o si no, pues ser el dueño de alguna pintura o cosas de estilo o tener algún precio preferencial sobre eso, ¿no? Y era cosa que pues muy común en tiempos de la ilustración del pasado. Hoy en día Kickstarter es una plataforma en la que tú puedes subir un proyecto creativo de los cuales puedes hacer proyectos de cine, fotografía, cómic, libros, software, videojuegos y un grande etcétera, incluso electrónica y cosas así. Yo he entrado a algunos de productos electrónicos. Hay gente que tiene cosas o proyectos de pantalones, por ejemplo, ¿no? Así de loca está esa plataforma. Pero en general, Kickstarter pues lo que te permite es que tú apoyes el sueño de otra persona o el proyecto de otra persona. Sí, suena muy utópico la parte del sueño, pero sí, el proyecto de otra persona con dinero. Normalmente con la promesa de esa persona de que te va a dar algo a cambio. La cosa muy interesante y algo que ponemos ahí en letras chiquitas y en paréntesis es que en los proyectos de Kickstarter, cuando tú estás dando dinero, estás donando. Es decir, la persona que está del otro lado, que es la creadora del proyecto, no está legalmente obligada a darte nada. O tan siquiera así funciona en la mayoría de las veces, no está obligada directamente a darte nada. Tú estás dando dinero y normalmente, dependiendo de cuánto dinero des, tú puedes recibir alguno de los beneficios. Y pues pueden ser, por ejemplo, en el caso de videos, pues que te mandan tu propia copia de la película o de la serie que estás ayudando a financiar, o que te mandan un pantalón o un producto electrónico, o los diseños de productos de 3D, diseños en 3D para que tú los puedas imprimir en tu casa. Cosas de ese estilo es lo que hace Kickstarter. Cosa interesante es que los juegos de mesa han sido una de las secciones de Kickstarter que más han crecido en los últimos años. Ha sido un crecimiento exponencial y han crecido más que muchísimas otras. De hecho, hoy en día Kickstarter creo que hasta la fecha todavía es más el dinero que junta a través de juegos de mesa que a través de juegos de video. Y eso habla de varias cosas bastante interesantes. Primero, pues estos son cosas físicas y los otros no. Y eso ya le da alguna ventaja a estos. Pero tan exitosos son los juegos de mesa en la plataforma que de los top 10
2 de ellos son juegos de mesa. En el lugar 4, si mal no recuerdo, está Kingdom Dead Monster con más de 12 millones de dólares que recaudó. Y bueno, pues eso está bastante increíble. Y en el lugar 7 está Exploding Kittens, el famoso juego de gatitos que explotan, que bueno, fue muy famoso porque fue apoyado, es creación del famoso webcomic de Oddmeal. Y ellos juntaron casi 9 millones de dólares en su momento para poder financiar su juego de mesa de Exploding Kittens. Entonces, pues eso es parte del furor de Kickstarter y eso es lo que es Kickstarter. Pero ahora la pregunta del millón. ¿Cómo usa la industria de los juegos de mesa Kickstarter? Pues normalmente lo que hace la gente que crea proyectos de juegos de mesa, o el tipo de gente que crea proyectos de juegos de mesa, son 3. El primero de ellos son creadores independientes. Gente como tú o como yo, que ha decidido lanzar su propio juego de mesa. Y para eso crea una campaña de Kickstarter y ellos mismos buscan el financiamiento, buscan la manera de hacer el juego y de enviarlo a la gente. Son casos aislados, hay gente que decide poner su propia editorial, hay gente que lo hace pues a su propia manera loca. Y bueno, este modelo es tan exitoso que Cephaloair Games es la editorial de Gloomhaven, que hoy en día es el juego número 1 en Board Game Geek. Aunque ya vimos que Board Game Geek quizás no sea la mejor fuente como para decidir si un juego es bueno o es malo. Les aconsejo que vean nuestro video en el que reseñamos los 10 peores juegos de nuestra colección para que se den una idea de por qué estoy diciendo eso. Pero bueno, ahí tenemos Gloomhaven, que es un caso de éxito de una editorial que solamente tenía un juego, hoy en día tienen más, pero que fueron un exitazo y un hitazo y esos que son casi únicos, ¿no? Y son esos creadores que ellos solos deciden poner su propia editorial y editar su propio juego desde cero. Las otras, quienes deciden hacer esto, son editoriales medianas, por ejemplo, que buscan ir creciendo su mercado y que buscan ir teniendo como crear su proyecto de Kickstarter y enviarlo a su gente, ¿no? Y poder tener dinero como para crear su propia tirada de juegos que puedan ellos después distribuir. Y lo otro son las editoriales grandes. Estoy hablando de editoriales del tamaño de Cool Mini or Not, o de algunas de las filiales de Asmodee, o de esas editoriales muy muy grandes que ya están muy bien establecidas, que siguen usando Kickstarter y que lo usan ya más como un modelo de preventa en el cual van juntando dinero. Y tiene bastantes beneficios al hacer esto, porque de otra manera ellos tendrían que pedir un préstamo para poder sacarlo a toda producción y los intereses y todo eso les podría ser más caro. Entonces, por eso es que la industria ha optado por usar este tipo de herramientas. Ahora bien, está muy bien, qué padre que podamos apoyar los sueños de otras personas, qué padre que las editoriales tengan esta oportunidad de no gastar tanto dinero para crear juegos de mesa, pero el usar Kickstarter ha afectado a la industria de los juegos de mesa. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues, por lo visto, de estas 3 maneras. El precio. Así es. Los juegos en Kickstarter son costosos. Y son costosos por varias razones. La primera de ellas es que en Kickstarter no triunfan los juegos que son buenos o malos. ¿Por qué? Bueno, por varias razones. Principalmente porque pues, tú no puedes jugar el juego. Muchas veces estás atenido a la reseña de alguien como nosotros o como otros que les llega el juego antes y pues lo reseñan y hablan y pues bueno, eso puede ser un poquito más informado, pero en la mayoría de los casos la gente que hace esas reseñas son gente que hace reseñas pagadas y hasta el día de hoy a mí todavía me falta ver a alguien o una reseña pagada en la que digan que el juego es malo, pero quizás sea coincidencia y yo esté pensando mal, no lo sé, pero bueno, tú no tienes esa posibilidad. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer las editoriales? Bueno, pues esta es una de las cosas de las cuales se quejaba Ignacy Trzewiczek en su podcast y era de producción innecesaria. ¿Qué es eso? Puedes tener un token de cartón o puedes tener una miniatura. ¿Y por qué no una miniatura de 30 centímetros? ¿Y por qué no una miniatura colorada? Ya con pintada, pues ya como con todo lo que tú necesitas ya para poder jugarse. ¿Qué tal esos elementos plásticos, insertos personalizados, súper fresones que te permitan acomodar todo exactamente? Y esas otras cosas que digo, no es nada malo, pero si nosotros pensamos en juegos como esta chulada que
Castles o Castillos de Borgoña, que no tienen nada de eso y que son horribles, este juego no hubiera nunca... Vean, o sea, vean la chulada de colores beige, pasteles que tiene este juego. Este juego nunca hubiera triunfado en Kickstarter por su diseño. ¿Y eso es todo algo malo? No. Supongo que a todos nos gusta tener cosas bonitas, pero pues eso sube muchísimo el precio de los juegos de mesa. Cuando hay veces que lo que tú buscas es un juego quizás sí que se vea bien, pero que no tenga tantísima producción o que no cueste 50 o $100. ¿Por qué? Porque pues bueno, es costoso y especialmente para la gente que estamos en América Latina, pues no es un precio asequible. Y ahí va la otra cosa. Cuando tú estás pidiendo un juego por Kickstarter, normalmente tú pagas el envío. Y esto es difícil. ¿Por qué? Porque, bueno, primero porque hoy en día, después de la pandemia y de todo lo que está sucediendo, el precio de los envíos ha subido de manera exponencial. Entonces, si tú compraste un juego hace tiempo, puede incluso que hoy en día tengas que pagar extra por él, si lo pagaste por Kickstarter. Entonces, son estimados la mayoría de las veces los precios de envío. Tú no sabes exactamente cuánto te va a costar y eso sube todavía más el precio. Y lo va a seguir subiendo porque todo indica que en esta crisis que hay ahorita de envíos, todo se va a poner todavía peor. Además, es que los juegos de mesa normalmente, tanto en Europa como en Estados Unidos, incluso en México, tenemos ya distribuidores. En el caso de América Latina tenemos a Devir. En el caso de Estados Unidos tenemos a Asmodee y todo su brazo de distribución. Y en el caso de Europa también tenemos a Edge, que es de Asmodee, y todo su brazo de distribución, que pues de alguna manera ya tienen sus líneas de distribución bien definidas y que eso abarata también los costos de envío. Esto no sucede en el caso de los juegos de mesa cuando los pides por Kickstarter, y eso también acrecenta los precios. Y pues bueno, sí se necesita un mejor diseño gráfico, sí se necesita muchas cosas que van y suben una campaña de mercadológica a veces mayor para poder empezar y pegar duro en Kickstarter, lo cual son costos y que van a elevar también el costo de Kickstarter. ¿Y sabes quién es el que lo va a terminar pagando? Tú. Y yo también, pues, pero tú lo vas a pagar. Entonces, los precios es una de las afectaciones grandes que tenemos a la hora de pedir por Kickstarter. La otra manera en la que Kickstarter afecta la industria de los juegos de mesa es en la disponibilidad. Ya habíamos hablado en el blog, por ahí les voy a poner el enlace también, acerca de la época de un solo tiraje. Antes, muchas editoriales lo que buscaban era ese juego que les permitiera seguir vendiendo y seguir vendiendo y seguir vendiendo. Estoy hablando de los Catán, de los Carcassonne, de los Neuroshima X, de los, no sé, Dominion. Todos esos juegos que no dejan de vender porque son buenos, son clásicos, que se convierten en juegos cumbre para esas editoriales y que siempre le están dando dinero. Esos juegos en inglés les llaman juegos evergreen, que sería nombrarlos en español como juegos perennes. Y pues sí, eso era lo que buscaban las editoriales. Hoy las editoriales buscan un éxito mercadológico tras otro, es decir, un Kickstarter, otro Kickstarter, otro Kickstarter. Buscan hacer el hype. ¿Qué es el hype? Es la emoción, emocionar a la gente por un juego, pero no necesariamente que vaya a ser un juego que vaya a vender mucho, más de una vez. Tan es así que es raro ver las editoriales que editan 2 veces un juego cuando ese juego sale por Kickstarter. Y eso es uno de los síntomas de algo que habíamos hablado en el blog acerca de esta época de un solo tiraje en el mundo de los juegos de mesa. Ya no hay casi juegos que tengan 2 o 3 ediciones, que tengan 2 o 3 impresiones, sino que se imprimen una vez solamente por Kickstarter y se acabó. Las editoriales o son pequeñas y no pueden tomar el riesgo de volver a editarlo por su cuenta, o simplemente no les interesa y están buscando el siguiente éxito, hacer hype por su siguiente juego. Les digo, eso no siempre pasa. Hay editoriales que sí sacan comúnmente una segunda edición de sus juegos, incluso algunas que lo hacen a través de Kickstarter, y está interesante, ¿no?, que eso suceda. Pero por lo mismo, como son juegos que normalmente se distribuyen a los usuarios, no existe mucho stock. Es muy poco el stock que se crea y normalmente no ven estos juegos que salen por Kickstarter. Es raro que vean canales de distribución. Es decir, es raro que tú los vayas a ver en las tiendas, a menos de que esas tiendas también lo hayan pedido por Kickstarter.
muchas veces sin saber si ese juego se va a vender o no, lo cual es un riesgo para ellos también. Entonces, la disponibilidad se convierte en algo más difícil. Además de que, si queremos hablar de disponibilidad, normalmente estos juegos llegan muy tarde. En los últimos 5 o 6 años que he estado muy al pendiente de Kickstarter o de los juegos que están financiados por plataformas de micromecenazgo, ha sido, si acaso, 5 juegos que han llegado a tiempo o antes de tiempo, y de ahí en fuera la mayoría se tardan un poco más por cuestiones de logística o de lo que sea, el año nuevo chino, que es la excusa perfecta para muchos, pero eso es lo que sucede. Así que la disponibilidad se convierte en otro problema a la hora que Kickstarter entra a la industria de los juegos de mesa. Y aquí quizás me voy a hacer algunos enemigos, pero la verdad es que la verdad es dura, pero es la verdad. Y una de las cosas que ha cambiado con la llegada de Kickstarter a la industria de los juegos de mesa es la calidad de los juegos. Y ojo, yo sé que me van a decir, oye, pero ahí está Gloomhaven, o ahí está no sé, la gran cantidad de juegos que han sido lanzados por Kickstarter y que son exitosos. Pero por cada uno de esos juegos hay miles que no son buenos, que son mediocres, o que son una reimplementación de uno de otra manera y que no dan el ancho como para hacer un gran juego, y que está bien porque digo, a todos nos permite crear nuestro juego, soñar y poder editar algo, y le permite a mucha gente quizás lograr algo increíble, pero la verdad es que en su mayoría la calidad de los juegos de mesa, semanalmente salen decenas de juegos, o sea, salen a mí me sorprende que casi todos los días se terminan de apoyar o se completa el apoyo de más de 5 o 6 juegos solamente en la plataforma de Kickstarter, de juegos de mesa. Entonces hay muchos juegos que salen, más de 1000 juegos al año salen, y la calidad de muchos de ellos no es tan buena. ¿Por qué? Bueno, primero porque muchas veces es gente que está haciendo sus pininos en la edición de juegos de mesa o en la creación de juegos de mesa, lo cual está completamente bien. Pero, pues bueno, que no llegan a tener muchísimo bagaje cultural de la onda de los juegos de mesa, que son juegos que muchas veces Kickstarter te permite como, bueno, pues tienes tu tiempo de campaña y tienes el tiempo de producción y todo eso. A veces lo que encontramos en Kickstarter son juegos en etapas de testeo, de prueba. Y son juegos que muchas veces están incompletos y no podemos ver cómo están en realidad, y a veces así se quedan porque pues ya se fondearon, échenlo, ¿no? Otras veces ha habido el caso pues de juegos que una estrategia muy buena que hay para la gente que los crea, los Kickstarter, es el crear estos stretch goals. ¿Qué es eso? Que si juntamos cierta cantidad de dinero le vamos a agregar X, Y, Z cosa al juego. ¿Qué sucede ahí? Que muchas veces ahí ponen contenido del juego, cartas especiales, una nueva mecánica, cosas de eso. Y si no se llega a completar o si no se llega a juntar esa cantidad de dinero, no sale. ¿Qué sucede ahí? Te quedas con un juego incompleto, o te quedas con un juego que no es todo lo que pudo haber sido, lo cual a mí me parece problemático, no sé a ustedes. Y pues digo, no les estoy diciendo que todos los juegos que hay en Kickstarter son malos, no les estoy diciendo que todos sean de mala calidad, al contrario, si buscan pues, la calidad del diseño y de todo eso, lo van a encontrar excelente. Pero lo que sí es que como lanzar juegos por Kickstarter se ha convertido más en una campaña mercadológica que en concentrarte en sacar un gran juego, hay muchas veces que es lo que sucede. Juegos que tienen una gran campaña logran juntar los recursos necesarios, y muchos otros juegos que quizás sean buenos pero que no tienen una campaña igual de buena, pues quizás no lo logran, ¿no? Y de esto funcionaría de una manera diferente si los creadores se acercaran a editoriales y tuvieran que seguir todo este proceso en el que hay un estira y afloja con la editorial para a veces cambiar las reglas del juego, mejorarlo y hacerlo de otra manera. Hay gente especializada en hacer eso, y que cosas que no suceden en el mundo de Kickstarter, pero pues es la última de estas 3 cosas que a veces ha afectado al mundo de los juegos de mesa: la calidad. Y seguramente aquí es cuando me dicen, oye Zapata, pero pues es que todo sale por Kickstarter, ¿qué es lo que podemos hacer? Y es la verdad. La verdad es que hoy en día muchas cosas se lanzan por Kickstarter, lo cual también es problemático para la gente que no vivimos en Estados Unidos, en Europa, porque normalmente los costos de envío son carísimos, y es que deciden
que somos lo suficientemente valiosos como para que nos envíen, pero hay varias alternativas. Y bueno, hay como alternativas otras plataformas de micromecenazgo. En el caso de Europa, especialmente de España, está Berkami, que es muy famosa y que muchos creadores de juegos de mesa la han usado. En el caso de global, hay una plataforma de micromecenazgo especializada en juegos de mesa que se llama GameFound. Ellos empezaron como una plataforma para lo que las editoriales llaman el pledge management. Cuando tú apoyas una campaña de Kickstarter, tú prometes apoyar con cierta cantidad de dinero. Entonces, tú puedes, en esas plataformas de pledge management, lo que haces es que funciona como una tienda en línea en la cual puedes agregar más cosas a tu pedido de Kickstarter, obviamente pagando más dinero, ¿no? Pero bueno, así empezó GameFound y luego se convirtió en una plataforma de micromecenazgo o de fondeo de este tipo de proyectos por sí sola, ¿no? Y en GameFound el último gran juego que salió fue Eleven, que es un juego de un euro en el que tú eres manager de un equipo de fútbol americano, de fútbol soccer. De hecho es de Portal Games y del diseñador Ignacy Trzewiczek. Otra cosa nueva que se me hizo interesante es que hay una página que se llama GameCrafter, que en GameCrafter lo que tú normalmente encuentras es como... Es una página que te permite crear prototipos de tus juegos de mesa, es decir, tú mandas todos los archivos y todo lo necesario y te puede crear un prototipo. Obviamente es más costoso, pero ellos ya tienen como meeples y todos estos componentes de juegos de mesa que pues son interesantes y pues tú puedes ya tener un proyecto y un prototipo de tu juego funcional. Pues GameFound también tiene esta capacidad como de juegos bajo demanda, en la cual pues tu diseñador subes tu juego, todo el diseño de tu juego, es decir, el manual, todo. Y ellos, los que están interesados en comprarlo, pueden comprarlo bajo demanda. Es decir, compras uno y te mandan, bueno, te arman el paquetito, ¿no? Pues meeples de los que ya tenemos, estos otros contadores de los que ya tenemos, imprimimos su tablero y si imprimimos su cajita y vámonos, ¿no? Y esa es una alternativa bastante interesante que casi no he visto que se use. Otra alternativa es lo que es llamado los P500. ¿Qué es los P500? Son por pre-order 500, así se llaman, y son, algunas editoriales tienen este programa en el cual juntan 500 preórdenes de un juego y si las juntan, lo mandan a imprimir de nuevo. Una editorial que lo hace mucho es GMT, que normalmente lo hacen para Wargames, que como pues, son un poquito más especializados, pues normalmente no hay interés tan general del público, entonces ese sistema les sirve mucho y a veces pueden durar ahí 2-3 meses o 10 años en juntar los 500 de la preorden para que te manden tu juego, ¿no? Digo, es otro sistema, pero pues tomando en cuenta que Kickstarter muchos lo usan como sistema de preórdenes, pues está bien. Y lo otro son servicios de print and play. Si tú tienes una impresora en casa o tienes acceso a una impresora, hay páginas como PNP Arcade o como itch.io, que te permiten a ti, diseñador, subir los archivos y siempre y cuando tu juego sea un juego sencillo como pues print and play, que la gente puede imprimir, cortar y hacer en su propia casa, pues es otra manera en la que pueden incluso vender juegos. Esas son algunas de las alternativas, pero vamos, no tienen nada que ver con el alcance y con lo fundamentalmente grandioso que es Kickstarter a la hora de juntar ya un público cautivo y tener como toda esta gran maquinaria de hacer dinero para la gente que está en la industria. Y que nos guste o no, por lo visto, tan siquiera ha llegado para quedarse. Esto y plataformas parecidas. Entonces, díganme qué opinan ustedes. ¿Ustedes han participado en alguna campaña de Kickstarter? Si no lo han hecho, tenemos un video en el que les decimos cómo lo pueden hacer. Yo también me pregunto, ¿les llama la atención pedir juegos por Kickstarter? ¿Se les hace una buena o una mala idea? ¿Cómo lo ven ustedes? Y aprovecho, antes de despedirme, para mandar saludos. El primer saludo que quiero mandar es para Mario. No voy a dar apellidos, pero sí voy a decir quiénes son. Mario Warrior, que es uno de los administradores pues, de nuestro Discord, una de las personas que nos ayuda ahí a moderar el Discord. Él nos ha apoyado mucho, tanto en Discord como en otras maneras, nos ha mandado regalos. Ha sido un amor y pues muchas gracias por lo que has hecho, Mario. Tanto Laura, que no está aquí, como yo, te mandamos muchos saludos. Y la otra persona a la que le queremos mandar saludos es a David, que se contactó con nosotros vía Instagram, como él se pone como VSC Micael, y él nos mandó un mensaje diciéndonos que le gustaban nuestros videos y que se le hacía
bastante padre y chido lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias. Todos esos mensajes que nos mandan nos ponen una sonrisa gigantesca en nuestro rostro. Nos encanta ver los comentarios, nos encanta ver esos mensajes en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todo eso, porque pues nos motiva mucho a seguir creando contenido. Así que, chicos, pues dejen sus comentarios, díganos qué opinan ustedes de Kickstarter y no olviden de lo más importante, que es que jueguen mucho, que jueguen bien y que sigan viendo La Matatena.